Ok, estamos retomando, hermanos, nuestro tema de la semana pasada. Estamos haciendo esta comparación entre Deuteronomio 30 y Romanos capítulo 10. Así como resumen, en Deuteronomio capítulo 29, Yahweh había advertido a su pueblo que si ellos permanecían en sus mandamientos, el Señor los iba a establecer en la tierra a la cual los estaba introduciendo y les iba a dar bendición, iban a prosperar. Pero también les dijo que si ellos se apartaban de los mandamientos que les había prescrito en Sinaí, no nada más iban a tener problemas de toda índole, en el aspecto físico, en el aspecto social, en el aspecto militar, iban a ser atacados y vencidos por sus enemigos, sino que finalmente iban a ser esparcidos a través de las naciones de todo el mundo. Entonces, en el capítulo 30, lo que el Señor está diciendo es que esas cosas se van a cumplir y ellos habrían de ser esparcidos por todo el mundo, hermanos. Pero el Señor dijo: cuando ustedes se arrepientan, yo los voy a recoger de todas las naciones a donde los envié y los voy a restaurar a su tierra. Ahora, en la primer parte del capítulo, de los versículos 1 al 10 del capítulo 30 de Deuteronomio, hermanos, está profetizando la conversión de Israel. Es decir, no va a ser solamente un arrepentimiento momentáneo, como los que vemos que ocurren a cada rato en el libro de los jueces. Después, hermanos, del libro de Deuteronomio, sigue el libro de Josué, y después del libro de Josué, sigue el libro de Jueces. Y en el libro de Jueces, hermanos, se nos relata cómo antes de que ellos tuvieran a su primer rey, que fue Saúl, el pueblo de Israel cayó en un círculo vicioso que duró cientos de años. Y en ese círculo vicioso, el pueblo de Israel pecaba, se apartaban de Yahweh, se apartaban de la Torá, cometían idolatría, perversión. Entonces venían ejércitos enemigos, los derrotaban, los oprimían. Luego ellos clamaban, se arrepentían y Dios levantaba a un juez, a un revolucionario, a un caudillo que libertaba al pueblo. Disfrutaban de algunos años de paz y luego volvían a pecar, volvía a venir la invasión, volvía a venir la muerte, la destrucción, y luego se volvían a arrepentir y volvía a levantarse otro líder que restauraba al pueblo de Israel. Entonces era un círculo vicioso, hermanos. Pero el arrepentimiento de lo que habla, o del que habla Deuteronomio 30, no es eso. Es el arrepentimiento definitivo. Es el arrepentimiento absoluto, que es cuando ellos reconozcan como nación entera que Yahshua es su Mesías. Pero eso lo estuvimos viendo ya el sábado pasado. Estuvimos comparando el pasaje de Deuteronomio 30, uno de los versículos, que es el 6, donde dice: y circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón y tu corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, a fin de que vivas. Y lo comparamos con Romanos capítulo 2, hermanos, los últimos dos versículos de Romanos capítulo 2, donde nos dice claramente, además de otros pasajes del Nuevo Testamento, que la circuncisión del corazón es cuando uno cree en Yahshua, cuando tú te entregas al Señor, cuando Él perdona tus pecados, cuando tú recibes su sangre que Él derramó en la cruz por ti y te redime y te justifica y te limpia y quita toda tu culpa y todos tus pecados. Entonces Yahweh en Deuteronomio 30, hermanos, está profetizando lo que profetizó también en Ezequiel 37 y lo profetizó también en Jeremías 31 y luego lo repitió en Romanos capítulo 11, en el versículo 25, donde dice que todo Israel será salvo, 25, 26 y 27.
Y lo repite en Hebreos 8 y en Hebreos 10, donde dice la palabra que el Señor pondrá sus leyes en su corazón y que ya nadie le dirá a su compañero, conoce a Yahweh. Dice, porque todos me conocerán. Ya será algo íntimo, algo personal. Ya no, una cosa es decir, como nación conocemos a nuestro Dios. Como nación sabemos quién es Yahweh. Pero aquí ya se refiere a lo individual, hermanos, cada corazón. Entonces, eso está profetizado en Deuteronomio capítulo 30. Ahora vamos a comparar lo que leemos a partir del versículo 11 en Deuteronomio, hermanos. 11 al 14. Y vamos a compararlo con lo que leemos en Romanos capítulo 10, versículos 6 al 7. En Deuteronomio 30 es del 11 al 14. ¿Ok? Y en Romanos 10 es del 6 al 7. Entonces, vamos a leer del 11 al 14 en Deuteronomio 30. Y dice la palabra del Señor: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Yo creo que ahí está hablando por fe, porque en un sentido estaba muy lejos. En el sentido de tiempo estaba muy lejos. Faltaban aproximadamente unos 1500 años para que viniera Yahshua, pero está hablando por fe, está profetizándolo, ¿verdad? Ok, la pregunta es, ¿cuál mandamiento? Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Cuál mandamiento? Convertirse. Sí, porque si leemos el versículo anterior, el 10, dice, cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el mandamiento. Convertirse. Hermanos, este mundo, este es un paréntesis que es importante. Toda la raza humana está dividida en dos grupos. Y tú perteneces a uno de esos dos grupos. ¿Conoces a Yahshua? ¿Está en tu corazón? ¿Ya le entregaste tu vida? ¿Ya fuiste redimido por su sangre? ¿Ya te convertiste a Él o no? Esos son los dos grupos. Todo el mundo. No importa en qué país vivan, no importa el nivel de educación, no importa su título profesional, académico. Sencillamente tú perteneces a uno de los dos grupos. Ya te convertiste a Yahshua. Él ya vive en tu corazón. Él es el Señor de tu vida. Él ha perdonado tus pecados. Tú ya lo conoces. O no lo conoces. No te has convertido a Él. No le has entregado tu corazón. No has permitido que Él te limpie de tus pecados con la sangre que derramó en la cruz. No tienes una intimidad con Él. Sencillo, no hay de otra. ¿Ok? El otro día estaba platicando con una persona que me platicaba de sus amigos. Y le pregunto yo a esa persona, bueno, ¿y esos amigos tuyos conocen al Señor? Y dice, bueno, a su manera. La pregunta es, ¿puede cada persona en el mundo conocer a Dios a su manera o hay una sola manera? Porque si el Señor dijo, Yahshua, en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y el Señor dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge desparrama. Entonces no hay con que a tu manera. O es a la manera de la palabra de Dios, o es a la manera que Dios ha revelado, es a la manera de Yahshua, es de acuerdo a cómo Él se ha revelado a través
de su sacrificio en la cruz y de su resurrección y de su palabra, o no es. Si tú te comprometes a amar a una persona por el resto de tu vida y te proponen o propones matrimonio y tú le preguntas a esa persona si está segura y ella te dice sí, y tú le preguntas, ¿me vas a amar al resto de tu vida? ¿Me vas a ser fiel? Y esa persona te dice, sí, a mi manera. A ver, ¿cómo? Explícame cuál es tu manera, ¿verdad? Porque si a tu manera es, vamos a decir que yo diga así, que yo le diga aquí a mi amada, ¿verdad? Cuando éramos novios, te voy a amar a mi manera. ¿Cómo es eso de tu manera? Bueno, es que voy a tener otras mujeres, pero tú vas a ser la principal. Esa es mi manera. Me hubieran mandado por un tubo. No se puede. Tiene que ser a la manera de Dios, ¿ok? Bueno, a eso se refiere cuando dice la palabra, se van a convertir. Y ese es el mandamiento, convertirse. Entonces, a todo el mundo Dios le hace un llamado, y eso es algo que yo entendí hace poco, hermanos. Hace poco, relativamente poco, porque bueno, puedo decir que ya hace como unos 2 años. Yo entendí que yo tenía un entendimiento, equivocado acerca de lo que es el llamado a recibir a Yeshua en el corazón de las personas, ¿verdad? Yo lo veía como una invitación, pero no, es un mandamiento. En Hechos 17:30 dice Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de estos tiempos, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Entonces, es un mandamiento, hermanos. A todo el mundo se le tiene que anunciar, se le tiene que decir, se le tiene que explicar que Dios ordena, Dios manda que crean en su Hijo, que lo reciban como Salvador. Alguien podrá decir, entonces lo tengo que recibir a la fuerza. No lo tienes que recibir a la fuerza. Y por favor, no lo hagas a la fuerza, porque no funciona. Yo no me casé a la fuerza. El Señor no nos fuerza, pero sí es un mandamiento. Él ordena creer, Él ordena arrepentirse, Él ordena que le entregues tu vida al Señor. Ahora, lo hace porque te ama, porque si no, estás perdido, porque no hay salvación si no es en Él, porque no hay esperanza, porque a todos nos espera el castigo del infierno, porque todos somos pecadores. No hay 2 grupos en esta humanidad. Uno que se llame los que merecen ir al cielo y otro que se llame los que merecen ir al infierno. Ahí no hay 2 grupos, ahí hay un solo grupo, hermanos. Todos merecemos ir al infierno. Y el Padre no quiere eso, por eso envió a su Hijo a dar su vida por nosotros. Y Él manda que nos arrepintamos, pero nos motiva con su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos motiva con su amor, pero es un mandamiento, ¿ok? Entonces cada persona decide si lo obedece o no lo obedece. Regresando a Deuteronomio 30, por favor. Y en el versículo 11 seguimos leyendo. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, que es convertirse, conocer de una manera íntima la salvación y tener una relación con Yahweh, una relación personal a través de Yeshua, dice, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Y luego dice el versículo 12, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Nos hará oír, ¿qué cosa, hermanos? El mandamiento. Y el mandamiento es convertirse. A ver, pero ¿por qué decían ellos, ¿quién subirá al cielo? Si los mandamientos y la Torá, los 10 mandamientos en particular, no estaban en el cielo, ellos ya los tenían en tablas.
Porque estaban entendiendo, hermanos, que de lo que estaba hablando aquí era algo que iba más allá de solamente conocer la Torá. Era tener la salvación, era tener un encuentro personal con la palabra viva de Yahweh. Y eso, ellos sabían que no era algo natural ni humano, ni se podía alcanzar con simplemente decidir, ok, voy a guardar el Shabbat. No tendrás dioses ajenos, está bien, no los tengo. No te hagas imágenes, ok, no me las hago, está bien. Hasta ahí todo va bien, es fácil. No tomes el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Voy a procurar tener mucho cuidado con eso. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ok, está bien. Descanso un día, trabajo 6 días, descanso un día, no pasa nada, sí lo puedo hacer. Pero conviértete de todo corazón. Eso, ¿cómo le hago? ¿Cómo se cumple eso? No está en mí eso. No está a mi alcance. No está en mi capacidad. Aquí necesito ayuda. Que alguien me lo traiga del cielo, por favor. Porque esto tiene que ser algo celestial. Esto es algo que va más allá de lo que yo puedo hacer, o de lo que los holocaustos y los sacrificios pueden lograr. Como lo dijo el autor de Hebreos, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no quita la culpa, no quita los pecados del corazón. Entonces, ¿cómo le hago para cumplir este mandamiento? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. O sea, sabían que era algo nuevo, porque toda la Torá ya la habían escuchado. Ya se las había transmitido Moisés, hermanos. Pero esto es nuevo. Eso es distinto. Eso es algo que ocurre en lo profundo del corazón. Versículo 13. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Por qué no está lejos entonces? ¿Por qué no tienes que esperar a que alguien te lo traiga del cielo o te lo traiga del otro lado del mar para que lo cumplas? Porque está en tu corazón y está en tu boca. Así de cerca. Wow. Vamos a leer entonces ahora en Romanos capítulo 10, versículos 6 al 10. Había dicho al 7, hermanos, pero es hasta el 10. Dice el versículo 6 de Romanos 10, lo tienen, espero. Pero la justicia que es por la fe dice así. Ahora, hermanos, a partir de esos 2 puntos, la justicia que es por la fe dice así, 2 puntos. Está citando Deuteronomio capítulo 30. ¿Ok? Pablo está tomando Deuteronomio 30, hermanos, y lo va a explicar para el pueblo judío. Está revelándoles. ¿A quién se les escribió Deuteronomio 30? Al pueblo de Israel. ¿Acerca de quién está hablando Pablo en Romanos 10? Acerca de Israel. Entonces Pablo en Romanos 10 está diciendo Israel. ¿Te acuerdas de Deuteronomio 30? Ese pasaje que probablemente se te ha hecho difícil y te has estirado los cabellos tratando de entender lo que quiere decir. Ahí te va la revelación. ¿Estás preparado? Te voy a dar el significado, Israel. Aquí se cumple, o ya se cumplió, y ahora lo vas a entender. Dice Pablo, versículo 6. No digas en tu corazón,
¿Quién subirá al cielo? Deuteronomio 30, 12. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos hará oír para que lo cumplamos. Está citando Deuteronomio 30, 12. Pero ahora Pablo está dándole la interpretación. En Deuteronomio 30 dice, no digas quién subirá al cielo para traernos el mandamiento. Y en Romanos 10 dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para traer abajo al Mesías. O sea que el mandamiento, completen la frase, hermanos, o sea que el mandamiento es el Mesías. ¿Ok? Pero Israel no lo entendía cuando Moisés se los dijo. El mandamiento es el Mesías. ¿O quién descenderá al abismo? Perdón, en Deuteronomio 30, versículo 13, dice, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Aquí cuando dice mar, hermanos, uno se imagina que es, a ver, si estoy yo parado en Cancún, me imagino que está así como en España, ¿verdad? Al otro lado del océano Atlántico. Entonces, ¿quién podrá cruzar todo ese mar? Porque está allá del otro lado para que nos lo traiga. Pero Pablo cita Deuteronomio 30, 13, y fíjense la interpretación. En Romanos capítulo 10, versículo 7. Deuteronomio 30, 13, Romanos 10, 7. Y en Romanos 10, 7 dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. O sea que Deuteronomio 30, 13, ¿de qué habla, hermanos? La resurrección de Yeshua. Bueno, antes de llegar a ese punto, cuando dice en Deuteronomio 30, versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra, ¿ok? En tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Si ustedes ven en el hebreo, hermanos, la palabra que en hebreo se traduce palabra, davar. Davar en hebreo es palabra. Cuando dice en el versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Luego en Romanos 18 dice, ¿mas qué dice? Otra vez cuando Pablo pregunta, ¿mas qué dice? ¿A qué se refiere Pablo con esa pregunta? ¿Qué dice Deuteronomio 30? ¿Verdad? Es correcto. ¿Mas qué dice? Nomás le falta a Pablo decir en Deuteronomio 30, 14. ¿Por qué Pablo no fue más específico y dijo, ¿mas qué dice Deuteronomio 30, 14? Ellos no tenían capítulos y versículos, hermanos, y encontraban los versículos, encontraban los pasajes. Pero por eso dice Pablo, ¿pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En griego, hermanos, así como en hebreo, la palabra es davar, en griego es logos. Y es como aparece aquí en Romanos 18. En griego es la palabra logos. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, que debe ser traducido también palabra.
pero por alguna razón en Juan 1:1 lo traducen verbo. Probablemente porque verbo es palabra en acción, palabra activa, que crea cosas. Pero es logos, de todos modos es logos, hermanos. Entonces, la palabra en hebreo que se traduce palabra es davar. Pero luego también tenemos, hermanos, Juan 1:1 en hebreo. Entonces, si no mal recuerdo, Juan 1:1 en hebreo, Bereshit haya hadavar. En el principio era la palabra. Entonces, Yahshua, hermanos, es la davar de Yahweh. En Deuteronomio 30, versículo 14, donde dice, porque muy cerca está de ti la davar, en tu boca y en tu corazón. Y en Juan 1:1 en hebreo es Bereshit haya hadavar. En el principio era la palabra. Haya es el verbo ser y está en pasado. En el principio era la davar, la palabra. Y en Romanos capítulo 10, ¿cuál es esa palabra? Bueno, también es Yahshua, pero la confesión es Yahshua es el Señor. Entonces Pablo está explicándole a Israel Deuteronomio 30 y les está diciendo cómo cumplir esa profecía. Hermanos, Israel total, completo, al 100%, todavía no se ha convertido. Pero y Pablo sabía eso, porque en el capítulo 11, él reconoce que hay un velo que está puesto en sus ojos para que no vean y entiendan y se conviertan. Pero eso no quiere decir que ninguno creyó en Yahshua. Hubo miles que creyeron en Yahshua, hermanos. Entonces lo que Pablo está diciendo es, mira Israel, si bien es cierto que tu si bien es cierto que el endurecimiento de tu corazón va a estar ahí hasta que la plenitud de los gentiles que van a ser salvos entren al reino de Yahshua, y entonces todo Israel será salvo. Si bien eso es cierto, pero tú en lo personal, tú israelita, tú judío, no tienes que esperarte a que todo Israel sea salvo. Esta es una decisión personal. Como nación no ha ocurrido, va a ocurrir, hermanos, y no falta mucho tiempo. Pero en lo personal no hay nada que impida que alguno de ellos reconozca que Yahshua es esa palabra. Entonces lo que está diciendo Pablo, hermanos, en Romanos es, esa es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esa la palabra de fe que predicamos? ¿A qué se refiere Pablo? Yahshua es tu Señor. Es verdad y que hemos aprendido cosas muy hermosas y preciosas acerca de una vida de victoria, una vida de bendición, de sanidad, de paz, de provisión sobrenaturales, hermanos, a través de un movimiento que se llama palabra de fe, ¿verdad? Pero lo que yo veo aquí es que el sentido estricto del término palabra de fe es simplemente Israel cree en Yahshua. Israel, Yahshua es esa palabra. Yahshua es el mandamiento. Yahshua es la davar de Dios que se hizo carne. Él es la Torah en la carne. Y quiere entrar a tu corazón. Ya no nada más que lo estés leyendo y tratando, haciendo lo posible por obedecer. Quiere vivir en tu corazón. ¿Y cómo le hago? Dice Israel. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puede venir a mi corazón eso? Y entonces Pablo da la respuesta en el versículo 9, hermanos. Sencillo. Que si confesares con tu boca que Yahshua es Adonai, el Señor, en hebreo se dice Adón,
y mi Señor se dice Adonai. Adonai es mi Señor. Si confesares con tu boca que Yahshua es Adonai y creyeres en tu corazón que Yahweh lo levantó de los muertos, como profetizó Deuteronomio 30, entonces serás salvo. Esa es la palabra de fe. Que el movimiento lo aplique a principios que verdaderamente están en la palabra de yo declaro, yo confieso, yo creo, yo recibo y todo lo demás, ya eso le llaman palabra de fe. Bueno, eso es cuestión ya del movimiento, pero la palabra de fe que está aquí en Romanos es la de Deuteronomio 30 y es Israel cree en Yahshua. Regresando al aspecto del mar, hermanos, en Deuteronomio 30 leímos en el versículo 13: ni digas está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar. Bueno, ok, miren, vamos ahora al Nuevo Testamento. La palabra que aquí en Romanos 17 Pablo utiliza, Romanos 17, o ¿quién descenderá al abismo? ¿Verdad? La palabra abismo, hermanos, que está ahí en griego, y nada que ver con lo que suena o a la palabra a la que se le parece en español, ¿verdad? Es esa palabra. De esa palabra se deriva una palabra en inglés que se utiliza para describir también un abismo, que es la palabra abyss. La palabra que en griego tenemos como abismo es abusos, con doble S entre la U y la O, abusos. De ahí se deriva la palabra abyss en inglés, que significa abismo. Y esta misma palabra, hermanos, abusos, es utilizada por Pablo aquí para describir el lugar al cual Yahshua descendió después de morir. ¿A dónde descendió, hermanos? Al infierno. Porque dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo, al Mesías, de entre los muertos. Entonces el abismo es el infierno. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Deuteronomio 30 dice quién irá al otro lado del mar? Ahí como que aparentemente hay una discrepancia, porque en Deuteronomio, ¿verdad que no sé cuántos de ustedes cuando leyeron quién irá por nosotros al otro lado del mar, pensamos horizontalmente al otro lado del mar, así, ¿verdad? Lejos, horizontalmente. ¿Recuerdan, hermanos, que la sepultura de Yahshua fue profetizada por la experiencia de Jonás adentro del pez, que fue llevado a las entrañas de la tierra, estando en las entrañas del pez, fue llevado a las profundidades del mar? Y que eso es exactamente la profecía y la duración, 3 días y 3 noches, que tenía que experimentar Yahshua en las entrañas de la tierra, en el abismo. Entonces el mar, en Deuteronomio 30, hermanos, representa el abismo a donde Yahshua descendió, pero no nada más eso, sino que aquí también podemos ver que la palabra abusos, hermanos, da lugar, de ahí se deriva otra palabra, que es la palabra buthos. Buthos, pero con TH. Y esa palabra, hermanos, significa mar. Esa palabra significa mar. Por ejemplo, en 2 Corintios 11:25, nada más para que lo tengamos como una referencia, dice Pablo dando su testimonio, ¿verdad? 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. La palabra mar en la concordancia Strong's en griego es la palabra buthos. Y la palabra buthos se origina o tiene su raíz en la palabra abusos. Y la palabra abusos significa abismo. O sea que cuando Deuteronomio 30:13 está diciendo ¿quién irá por nosotros al otro lado del mar?, está refiriéndose al abismo a donde Yahshua descendió al morir,
Pero no es horizontal, hermanos. No es quién irá por nosotros al otro lado del mar, es vertical hacia abajo, al otro lado del mar, abajo. Entonces en Deuteronomio 30, Yahweh está dándole a Moisés, hermanos, la profecía de la resurrección de Yeshua. Nosotros tomamos Romanos 10 de una manera correcta porque lo tomamos para evangelizar. ¿Y cuántas veces hemos utilizado, hermanos, este pasaje para invitar a las personas a ser salvas? Yo lo uso continuamente y lo voy a seguir usando. Pero ¿cómo tiene su raíz en la Torá este pasaje? Tiene su raíz en una profecía que es para el pueblo de Israel. O sea, ahora el Señor hace extensiva esa invitación a todo el que crea. Por eso en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judíos y griegos, ¿verdad? Pero dice al judío primeramente y también al griego. O en todo caso, mexicano, norteamericano, guatemalteco, costarricense, argentino, japonés o chino, no importa. Pero primero es Israel. ¿Y durante cuánto tiempo, hermanos, la iglesia ha estado como que engañada, pensando que Dios había rechazado a Israel y que la iglesia cristiana vino a reemplazar? Porque ellos rechazaron, ellos ya quedaron eliminados. Y ahora todo esto es de nosotros. Pablo nos dice a nosotros como gentiles en Romanos capítulo 11: no seas arrogante, porque tú fuiste injertado en la raíz que es Israel, que es el olivo original, y tú no sostienes a la raíz, la raíz te sostiene a ti. Entonces, qué importante y qué bendición es, hermanos, que miren, yo incluso lo dije en el estudio pasado, no están mal las aplicaciones. Si yo aplico Isaías 54:17 a mi vida en una situación difícil que esté pasando y digo: Señor, tu palabra dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará, es correcto, pero no se me debe de olvidar que esa es una promesa para Israel originalmente. Entonces, si yo tomo Romanos 10 y digo, si tú confiesas que Yeshua es tu Señor, sí, y es verdad, serás salvo. Y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero no se me olvide que podemos creer ahora en esto porque primero Yahweh se lo dio a Israel, al judío primeramente, hermanos, y enseguida a nosotros. Y lo que esto también representa para mí es que, ¿qué es entonces la conversión para cualquiera de nosotros que no seamos judíos o israelitas de sangre? ¿Qué es la conversión? Si esto fue dado para Israel. Hermanos, este capítulo de Romanos 10, donde tenemos este pasaje maravilloso de fe, de confesión, donde dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y nos es una herramienta poderosa para evangelizar, hermanos. Pero si esto que está diciendo aquí Pablo comienza en el capítulo 10 diciendo: hermanos, para mí, mi oración, el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación, y esto se aplica a Israel, entonces que nos cague el 20, que nos entre esta revelación, que podamos nosotros transmitirlo, hermanos, que siempre que estamos evangelizando con Romanos 10, siempre que estamos lanzando esta escritura para invitar a las personas a confesar a Yeshua como el Señor de sus vidas, también les estamos diciendo que vengan a integrarse al pueblo de Dios que es Israel. Porque esto es para Israel. ¿Cuándo hemos evangelizado? Hemos evangelizado muchas veces. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Pues está bien. Yo jamás voy a decir que eso está mal, está bien. ¿Quién quiere que sus pecados sean perdonados? ¿Quién quiere decirle al Señor que venga a su corazón?
Usamos Apocalipsis 3:20, donde dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Pero Apocalipsis 3:20, hermanos, no es evangelístico. Apocalipsis 3:20 es para la iglesia que se convierta de su tibieza. Porque mientras la iglesia esté en esa tibieza, Yahshua no puede tener comunión, no puede cenar contigo. Y está bien que lo usemos evangelísticamente porque se aplica, pero no ese es el sentido original. Entonces, ¿cuántas veces decimos: ¿quién quiere recibir a Cristo como Salvador? ¿Quién quiere que el Señor le perdone sus pecados? ¿Quién quiere hacer una oración de fe, verdad? Pero ¿verdad que nunca decimos: ¿quién quiere aceptar la invitación de hacerse israelita? Nunca evangelizamos de esa manera, ¿verdad? ¿Quién quiere convertirse en israelita? Levante la mano. Pero cuando citamos Romanos 10, es a lo que estamos invitando, hermanos. Ahora, no es que ese sea el aspecto principal. El aspecto principal es creer en Yahshua y recibirlo en tu corazón. Pero cuando lo haces, te estás convirtiendo en israelita. Porque dice Efesios capítulo 2, ustedes que antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Se imaginan hacer una campaña y dijéramos: ¿quién quiere recibir a Cristo? Y al mismo tiempo se les otorga la ciudadanía de Estados Unidos. Uy, pues muchos más, ¿verdad? O sea, no, pues yo de aquí me agarro, ¿verdad? Ya no me voy a ir de ilegal, así ya no me tengo que cruzar por el río, ¿verdad? Ya me hacen ciudadano. Eso no podemos nunca prometerlo. Pero la Biblia dice que cuando creemos en Yahshua, sí nos hacemos ciudadanos de Israel. Pero hasta hace poco lo hemos estado entendiendo, hermanos. Y eso nos lleva... Miren, somos salvos por la fe, por la gracia, por el sacrificio de Yahshua, aun si no lo entendemos eso. Porque yo fui salvo en 1975 y no entendía eso. Entonces podemos ser salvos sin entenderlo. Tiene algunos pocos años que lo entendí. La primera vez que escuché el mensaje de Jim Staley de crisis de identidad, me dio de retortijón, hermanos, y me indigesté. No físicamente, como que espiritualmente, mentalmente, entré en shock. ¿Cómo? A ver. No, yo soy mexicano y soy salvo. No, nadie está diciendo que no. Pero yo tenía una crisis de identidad. Entonces, puedo ser salvo sin entenderlo. Lo único necesario para ser salvo es que yo confíe en Yahshua como mi Salvador y en su sangre que me limpia de todo pecado. Pero ¿cuántos años de los 42 que tengo de ser salvo he entendido que soy Israel, que soy ciudadano de Israel? Pues yo digo que unos 40 años sin entenderlo, hermanos. Y soy salvo como quiera. Pero entenderlo me da identidad. Me da identidad. Como el chinito aquel que está comiendo con su familia en México, ¿verdad? El niño chinito, y de pronto dice: yo no sé por qué pienso que soy adoptado, y todos empiezan: las saladitas son horneadas y no sé qué, ¿verdad? Así para despistarle. ¿Qué pasa cuando entiende que es adoptado y que sus verdaderos padres estaban en China? Comienza a descubrir una identidad que desconocía. Yo he visto programas en televisión así, documentales hermosos, de veras, muy, muy bonitos, de ya personas ya adultas, adoptadas, que de pronto viajan a la India, a África, a no sé dónde, a Tailandia, a Filipinas, para buscar a su mamá. Y algunos tienen éxito y encuentran a sus padres biológicos. No dejan de amar a sus padres adoptivos y siguen viviendo con sus padres adoptivos, pero se conectan, ¿verdad? Haces un clic y dices: sé de dónde vengo, sé cuáles son mis raíces, a lo mejor sé cuáles son mis bendiciones, y a lo mejor también vas a descubrir maldiciones. Ahora sé
con razón he estado sintiendo esto o experimentando esto, porque empiezas a descubrir maldiciones generacionales y ya las puedes romper. Pero cuando nos damos cuenta que no nada más soy creyente, no nada más soy salvo, pero ahora ya sé que soy Israel. Entonces, cuando descubres tu identidad, hermano, hermana, eso afecta tu manera de vivir. ¿Qué me ha pasado a mí? Lo digo por mí. Amo la Torah. Amo Shabbat. Amo las fiestas. Amo el nombre de Yahweh. Amo el nombre de Yeshua. Me gozo. No tengo nada en contra. Hace rato cantamos, hermanos, ustedes recuerdan la razón de estar en este lugar, ¿verdad? Hay una frase ahí que dice, es porque Jesús murió por mí en la cruz. No pasa nada, no somos enemigos de pronunciar Cristo, Jesús, Jesucristo, nada de eso. Pero ya hay algo, ya hay una identidad. Y es algo que me llena, es algo que me bendice mi corazón. Saber quién soy, de dónde vengo, a dónde entré, quién me adoptó. Me adoptó Yahweh por la sangre de Yeshua. Sigo siendo mexicano de nacimiento. El acta lo sigue diciendo. No he dejado de ser nigropetense de nacimiento, pero ahora en mi corazón soy israelita y soy judío. Y un judío vive en mi corazón. Y aún las personas que, esos mesiánicos extremistas, legalistas, exagerados, está viviendo un judío en sus corazones. Ahí vive el judío Yeshua. Creyeron en él, lo recibieron, ahí está. Yeshua no cambia de identidad dependiendo de lo que cree la persona. Si el que vive en ti, que tú le llamas Jesús o Cristo, no es judío, entonces ¿de qué nacionalidad será para ti? No, ¿verdad? Sigue siendo judío. Y cuando regrese, no va a venir alguien de la tribu de los Kikapú, va a venir el león de la tribu de Judá, hermanos. Entonces, este es un ejemplo, y con eso termino. Esta comparación entre Deuteronomio 30 y Romanos 10, hermanos, es uno de los muchísimos ejemplos de cómo pasajes que conocemos bien del Nuevo Testamento, ni idea teníamos de que estaban fundamentados en la Torah y de que en realidad están revelando la Torah. ¿Qué está haciendo Pablo en Romanos 10? Está interpretando la Torah. Por eso también, así como es triste que como cristianos, como creyentes en Yeshua, no entendíamos estas cosas, estábamos ajenos a este conocimiento. Bueno, pues aún más triste es para el judío que no ha creído en Yeshua porque no entiende la Torah. Por más que cada Shabbat se lee la Parashá, que es una porción de la Torah, hasta que se termina de leer toda la Torah en un año, o no sé en cuánto tiempo la leen, pero comienzan con Rosh Hashanah, que es el inicio del año civil para ellos, ¿verdad? Ahí comienzan a leer una porción de la Torah que se llama Parashá cada sábado. Pues por más que la lean, si no conocen a Yeshua, no le entienden. Están a oscuras, hermanos. Pero precisamente por eso que dice Pablo en Romanos 10, mi oración por Israel es que sean salvos, que conozcan la Torah, lo que verdaderamente significa la Torah. Y por eso Pablo se las está interpretando aquí, en Romanos 10. Pero en fin, el punto es este: si leen la Torah, estudian la Torah fielmente, religiosamente, la porción que corresponde cada Shabbat, y no conocen a Yeshua, entonces no conocen la Torah, hermanos. Qué bueno que nosotros no estamos así. Pero también qué bendición que ya no estábamos como estábamos antes. Sí, siendo salvos, amén. Sí, siendo cristianos, amén. Pero no conocíamos nuestra raíz. Que el Señor nos siga iluminando, guiando con su Ruach HaKodesh, que es su Espíritu Santo, para seguir descubriendo, hermanos, porque de veras apenas estamos empezando. Vamos a repetir, vamos a orar y vamos a darle gracias al Padre por su palabra.